¿Cómo te sentiste en ese momento que habías fracasado? No solamente no me sentía bien, no me veía bien. Tenía un bebé y no tenía dinero. Las promesas de Dios vienen en los peores momentos de tu vida. Tienes que reentrenar tu mente a no pensar en el fracaso y hablarte a ti mismo y decirte que el fracaso es temporal. Eso lo que logró en mí fue convertirme en una mujer de oración. Sandra, gracias por estar aquí hoy, porque el testimonio tuyo es tan poderoso. Yo sé que hay tantas mujeres que necesitan oír lo que tú pasaste, donde estás ahora y donde Dios te ha llevado, porque tienes un trasfondo de finanzas, un testimonio tan poderoso. Las mujeres creen que ellas no pueden sostenerse ellas mismas y tú tienes un testimonio completamente diferente. Así que comparte con nosotros dónde tú empezaste y dónde Dios te ha llevado. Gracias, profeta, por tenerme aquí. Una de las cosas por las que yo tuve que pasar muy duras en mi vida es convertirme en una mamá soltera de la noche a la mañana. Esto no estaba en mis planes. Y tampoco estaba en mis planes tomar la responsabilidad de criar a mi hijo solo. En menos de un año yo tenía un bebé en mis brazos, 3 meses, y no tenía dinero con que darle leche. Y dije, ¿qué voy a hacer? No conocía a Dios. Sabía que había un Dios, pero no había entrado en una relación con Él. Entonces no tenía ninguna perspectiva. La única que tenía era, soy una fracasada. Esa era la mentalidad tuya en ese momento. Esa era. Y así están muchas mujeres. No creen que van a poder lograr sostener un hogar, aún solas o aún en un matrimonio, porque también, porque estén casados, no quiere decir que hay una bendición financiera. Pero vamos a decir, en el caso tuyo, comenzaste sin nada. Comencé sin nada. Decidí moverme de New Jersey a la Florida, buscando una pequeña ayuda, a lo mejor de mi papá o mi mamá que estaban aquí, pero no podían darme la ayuda porque ellos también tenían sus problemas y no estaban aquí. Y simplemente llegué al aeropuerto de Fort Lauderdale con $100 en mi bolsillo y un bebé de 3 meses, sin conocer la Florida, sin tener un futuro cierto. Sin tener ninguna conexión. Sin tener ninguna conexión, sin saber de qué iba a vivir y en qué iba a trabajar. Ciertamente había tenido un trabajo en el mundo, pero todo eso se había perdido. Entonces, ahí fue cuando... ¿Tú tenías planes de tener negocio propio en ese momento? No me cruzaba ¿De dónde mi vino? mente. ¿De dónde vino esa idea? Yo pienso que los planes de Dios ya estaban sobre mi vida, simplemente era yo descubrir lo que Él tenía para mí. Qué bueno, me gusta eso. Los planes de Dios ya existían. Existían. Lo que no los conocías. No los conocía. ¿Y cómo los comenzaste a conocer? Bueno, todo empezó por una promesa. Usualmente las promesas de Dios vienen en los peores momentos de tu vida, cuando es realmente imposible creerlos. Porque si vinieran cuando estás en la cumbre, sí, allá arriba, ¿quién se llevaría la gloria? Sí. No tenía sentido lo que Él me estaba hablando. Entonces, recuerdo que hubo un garage sale donde una amiga que ella ya conocía a Dios y me invitó, pero yo le sacaba un poquito el cuerpo a esas cosas, ¿no? Y más porque estaba en una situación muy vulnerable. No solamente no me sentía bien, no me veía bien, había subido mucho peso. Estaba hecho un desastre y tenía un bebé y no tenía dinero. Entonces yo decía, no quiero ir allí. Entonces fui allí y allí estaban vendiendo garage sale cosas, ¿verdad? Y yo no tenía dinero. Entonces yo decía, ¿para qué voy? Recuerdo que nada más tenía $1 y de repente ella me dijo, ¿me vas a comprar algo? Ay. Y yo pasé una vergüenza y yo quería salir corriendo y decirle, me tengo que ir. Y ella me dijo, no vino mucha gente, nadie compró nada, pero tú me vas a comprar algo porque tú eres amiga. Era alguien que había conocido recientemente. Sí. Y me dice, busca en esa cajita. Y recuerdo que metí la mano a ciegas y saqué, y era una billetera. Y tenía una promesa de Dios. Y yo me empecé a reír. Yo dije, ¿cómo es posible? ¿Y qué decía? ¿No te Decía, acuerdas? yo proveeré todas las cosas acorde con mis riquezas en Cristo Jesús. A mí me impactó. Yo hice un alto en ese momento y me fui a la casa y eso me quedó a mí. Y dije, ¿cómo es posible
que haya un Dios que pueda proveer todas las cosas. No, y la palabra que tiene poder. Lo viste con tus ojos, lo leíste, te entró a tu alma, a tu corazón, porque la palabra es como una espada. Y eso es lo que te dio esperanza en ese momento. Algo cambió dentro de ti, estoy segura. Algo cambió, pero fue como si me hubieran injertado algo dentro de mí. Aunque no tenía absolutamente nada de dinero, dije, pareciera que esto es algo que alguien me está prometiendo que va a ser para mí. Alguien. Alguien. Ahí empezó todo. Entonces, de allí simplemente dije, ¿cómo creer en esto? ¿No habías visitado No una había iglesia? visitado una iglesia. Y ahí fue cuando fui conectada a nuestro ministerio, porque esa palabra tenía que activarse. De la forma en que Dios trató conmigo fue a través de la siembra, a través de enseñarme que para yo hacer negocios tenía que conocer de negocios y tenía que conocer cómo se movían. Sí, pero habías recibido una promesa, pero sabías que esa promesa no se podía quedar ahí. Y no se podía quedar ahí. Tenías que hacer una acción correspondiente. ¿Por eso buscaste de Dios? Sí, busqué de Dios, pero un poquito. Y ahí fue cuando dije, bueno, al final del día hay que ser práctico y yo tengo que hacer algo para darle comida a mi bebé. Exacto. Entonces empecé a vestirme como una empresaria e iba y tocaba puertas y dije, una acción correspondiente. ¿Por qué no empiezo a limpiar en las noches? Con eso al menos puedo pagar por la leche de mi bebé. Entonces empecé a hacer eso y para mi sorpresa hubo una puerta que se abrió. El paso de fe abrió una puerta. Abrió una puerta. ¿Y cuál fue esa puerta? La puerta fue que yo llegué a un edificio donde una mujer. Y esa mujer me recibió y yo no sé de dónde me salió decirle que yo era una empresaria, que yo tenía miles de ideas y que yo podía hacer que ese edificio se viera más limpio de lo que ya lo tenía. Profeta, yo no tenía compañía, yo no era una empresaria. Ni productos ni nada. Yo no tenía productos, yo no sabía ni limpiar. Ella me dijo, ¿sabes qué? Has caído como un ángel, porque yo ando buscando a alguien que me cambie esto aquí. Y le dije, ¿me darías la oportunidad? Y me dijo, sí, pero necesitas esto. Y no tenías nada. Seguro, supongo. No tenía seguro, no había establecido mi compañía. Y le dije, si me tomas hoy, yo me encargo de darte eso en menos de un mes. Así fue. Me dio la oportunidad. Y comenzaste. Y comencé. Pero lo difícil para mí era llegar en la noche y decirle que yo era la que iba a limpiar, que yo era la que iba a hacer el trabajo y que yo no tenía esta gran compañía que le iba a cambiar todo lo que ella estaba esperando de mí. Pero yo tomé ese paso de fe, fui, y cuando ella me vio le dije, es que yo soy una mamá soltera y yo tengo que darle comida a mi bebé, pero no te voy a decepcionar. Ella lloró conmigo, yo lloré con ella. Fui vulnerable en ese momento, pensando que a lo mejor podía perder la oportunidad, pero algo en mí se seguía moviendo y yo creo que era la palabra. Sí, la promesa. La promesa. Entonces ella lloró conmigo y me dijo, ¿por qué no me lo dijiste desde el principio? Y le dije, porque no pensaba que me hubieras dado la oportunidad. Ese fue la apertura de entender. Aún ideas, ¿no? Ideas. Muchas ideas me venían y iba mejorando, pero esa fue como la apertura para yo decir, hay algo en mí que yo no conocía, yo sí puedo, y hay gente que está dispuesta a darme una oportunidad. Y esa puerta abierta, yo estoy segura que Dios te dio la dirección a llegar a esa mujer, porque igual que en la Biblia que vemos que los profetas iban a personas específicas, una viuda que no tenía nada, y ahí es donde estaba la provisión. Esa mujer fue usada para los primeros pasos tuyos. Ahora, comenzaste a trabajar. ¿Fue todo fácil? ¿Te cayó del cielo? ¿Qué pasó? Nada cayó del cielo, pero sí... Pero la promesa estaba ahí. La promesa estaba allí. Entonces, el primer mes no había con qué pagar lo que se había comprado. Y alguien venía y me decía, ¿sabes qué? Siento que te voy a pagar semanal. En vez de mensual. En vez de mensual. Okay. Había personas que me decían, este mes no te preocupes por los supplies, por lo que necesitas para hacer el trabajo. En ese momento yo no tenía ni cama. Yo estaba durmiendo en un apartamento rentado en Tamarack y mi hijo y yo dormíamos en un colchón. Así empecé yo el negocio. Yo llegaba de trabajar, recuerdo en una Navidad, nos dieron las 12 de la noche limpiando
y ya yo tenía ciertas personas que ya estaban trabajando para mí, que me estaban ayudando y me tocaron en el hombro y me dicen ¡feliz año! Ajá. Y le digo, ¿de qué me está hablando? Son las 12 de la noche y es 31 de diciembre. Entonces, una determinación en mí de dar todo de mí hasta que algo se rompiera. Eso es clave. Muchas mujeres están mirando y quieren que todo pues les sea fácil, pero eso no es tu testimonio. Fue algo que tuviste que entregar todo tu ser aún físicamente, porque al momento de hacer esa acción física, entonces hubo una recompensa. Ya tenías personas que te estaban ayudando, pero aún así lo que eres hoy es diferente a esos comienzos. ¿Nos puedes dar un poquito? Sí, en ese momento yo me veía como aquella mujer que tiene que tener una provisión para comer. Ajá. No me veía como una empresaria. Era lo necesario Era solamente. lo necesario y era la única salida. Pero ya había entendido que lo que Dios estaba haciendo en mí es desarrollando mi propósito y para qué había venido yo aquí a la tierra. Ya entendía que había un mayor propósito más allá de lo que yo estaba viendo. Y ¿qué puedo decir que era ese propósito que ahora lo puedo ver? Es, primero que todo, cumplir un propósito por el que has venido, descubrirlo a través de Dios. Y tercero, ser una que da oportunidades a otros, ser una que abre el camino y ser alguien que rompía esa pobreza en mí y en otros. Que tenía la autoridad y se le había asignado algo para ir delante de las personas y decirle, tú no naciste para ser pobre. En pocas palabras, Dios trabajó con mi mente, mi mentalidad y removió barreras y ese cerebro pequeñito que yo tenía se expandió la mente. Me lo expandió y me dijo, porque todavía no conoces mi grandeza. Wow. Entonces, de acuerdo a sus riquezas en gloria. Ahora, yo sé que ese negocio, por conocerte, creció, ¿verdad? Mucho. ¿Y qué pasó ya después que estaba floreciendo el negocio? El negocio creció tanto, yo siempre decía, creció como palma y cayó como coco. ¡Boom! ¡Boom! Y me pegó en la cabeza el coco. Entonces, creció mucho. Y muy rápido. Y muy rápido. En menos de un año yo estaba ganando $1 millón en la industria de la limpieza comercial. ¿Pero faltaba algo? Pero faltaba la estructura y había sido empírica. En pocas palabras, había aprendido a medida que hacía las cosas. No tenía conocimiento, sabiduría, una estructura. Había trabajado muy duro, pero había todavía la parte emotiva en mí con la que yo estaba lidiando y también no tenía la estructura que debe tener una persona que se lanza a hacer un negocio. ¿Y qué estructura es esa? ¿Qué le puede decir a las mujeres que tienen toda disponibilidad, la fuerza para trabajar y están emprendiendo un negocio? Pero ¿qué estructura necesitan? Porque lo que entiendo, como tú dijiste, creció como una palma, cayó como un coco. Quiere decir que fracasaste. Fracasé. ¡Wow! ¡Qué duro! ¿Y qué errores cometiste que les puedes compartir en este testimonio que estás dando que no deben de cometer? Sí. Uno de los errores que yo cometí es, como yo estaba en desesperación de provisión, no me tomé el tiempo de adquirir conocimiento al negocio al que estaba entrando. Entonces yo le diría a esa mujer, antes de adquiere el conocimiento de lo que vas a hacer. Di tú que tú vas a abrir un negocio donde vas a hacer tacos. Te parece algo muy mínimo, pero hay toda una organización detrás de eso, hay toda una logística. ¿A dónde lo quieres poner? ¿Quiénes van a ser tus clientes? ¿Qué tan grande puede llegar ese negocio? ¿Es una multiindustria o es simplemente un negocio pequeño? ¿O cómo te vas a diferenciar de los otros tacos? Exacto. Eso es lo que llamamos qué diferente es tu producto o tu servicio. Otra cosa que yo haría diferente es muchas veces tienes que aprender del negocio al que vas a entrar haciéndolo por un tiempo para otra persona. Por ejemplo, si yo hubiera sabido limpiar, ¿verdad? En ese tiempo no me hubieran dado la 1 y las 2 de la mañana arrastrando la basura. Hubiera sabido que tenía que... ¿Cómo hacerlo más rápido? Rápidamente entrenar a alguien que me recogiera la basura mientras yo desemplumaba, por ponerlo de una forma práctica. Lo práctico. Lo práctico. ¿Cómo hacerlo más eficiente? Eficiente. Entonces, bases para aprender es conocer
tu comercio, lo que estás haciendo, conocer los detalles y también cómo hacerlo más eficazmente. Entonces empezaste a aprender, ya habías fracasado, Ya había empezaste de fracasado. nuevo. ¿Cómo, Empecé de cómo te cero. sentiste en ese momento que habías fracasado? Yo me Muy imagino que duro. eso, sí, yo me imagino. Fue un proceso de un año. Fue un proceso donde tienes que reentrenar tu mente a no pensar en el fracaso y hablarte a ti mismo y decirte que el fracaso es temporal. Eso lo que logró en mí fue convertirme en una mujer de oración. Allí entró la oración en acción. Ujú, Antes era yo lo puedo, yo lo hago, ujú. pero Autosuficiencia. autosuficiencia, Puede que Dios lo permitió para que no estuvieras en en autosuficiencia. autosuficiencia. Mm. Y es saber que todas decisiones de ahí en adelante iban a tenía que consultarlas con el que sabía para dónde yo iba, que era Dios. Entonces empecé a orar, a pedir consejo, adquirí sabiduría. ¿Y cómo adquiriste sabiduría? Yo sabemos que por medio del Espíritu Santo, que es el espíritu de sabiduría, hay dirección, pero ¿es la única fuente? La sabiduría divina es muy diferente a la sabiduría de este mundo. Entonces, la sabiduría de este mundo es saber que necesitas 3 cajas de papel higiénico para ponerlo en un baño. No se te olvide, porque No se si te no, olvide, porque si no llegas al baño y ya o necesitas la carne tienes para que los llamarme a tacos. mí, ¿verdad? La carne para los tacos. Ajá. Pero la sabiduría divina va más allá y ahí es cuando yo empecé a llamarle a mis negocios sobrenaturales, donde la influencia del Espíritu Santo empezó a guiarme a hacer cosas diferentes que otras personas no estaban haciendo. Pero háblanos un poquito de las cosas naturales y después entramos en las espirituales. Queriendo decir, ejemplo, yo sé, porque mi esposo es empresario, que es necesario conocer lo que se debe el dinero, cómo manejarlo, cómo invertirlo, cómo no gastar más de lo que uno gana. No sé, cosas así, tips que son algo clave porque Dios bendice, Dios nos da, pero somos mayordomos. Al principio, al final, mediante, siempre somos mayordomos. Y esa mayordomía, ¿cómo aprendiste eso? De la forma en que lo aprendí fue reexaminarme y decir en qué fallaste. Entonces, Bueno. no tomé el fracaso como tú no sirves. Simplemente dije qué es lo que tienes que aprender en el mundo Para de no repetir negocios, para no error. repetir el ciclo. Y Está una de bueno. las cosas fue aprender a hablar de dinero y tener la osadía de aprender de dinero, aprender de negocios, entrar en seminarios de aprender cómo se mueve el dinero. Por ejemplo, ¿qué harías con $100? ¿Y qué harías con 100 más 100? ¿Qué harías con 500? ¿Qué harías con 1000 en tu compañía? Si somos buenos ¿Cómo lo puedes administradores, invertir? yo tuve que aprender cómo invertir. Entonces, me conseguí el mejor abogado, me conseguí el mejor contador y empecé a ser contable con otras personas que tenían negocio similares a los míos y otra clase de industrias. Empecé a entrar en el ámbito de los negocios sin temor. Empecé a hacer preguntas y a crear comunicación y a crear conversaciones de negocios para empaparme de lo que realmente tenía que ver con lo que yo estaba haciendo. Entonces aprendiste de otros. Aprendí de otros también. Sabes que siempre el toque, Dios usa personas, el toque humano es tan importante, no lo hiciste sola, tenías personas que te ayudaron, tenías personas que te enseñaron, así que no podemos ser autosuficientes, que yo lo puedo todo, yo no necesito a nadie. Y algo que me gusta que acabas de decir, que tú querías que otros aprendieran contigo. Entonces es como el poder sembrar en otros. Entonces ahora la parte espiritual es las ideas creativas. Sí. ¿Cómo te dio sabiduría el Espíritu Santo cuando veías que tu negocio estaba bien, pero no estaba creciendo? Una de las cosas que aprendí, profeta, fue cuando yo fracasé, me senté en mi cama en depresión y dije, ¿cómo voy a salir de aquí? Entonces yo reté a Dios, le dije, si tú me hablaste a través de una palabra que yo iba a prosperar, por hablarlo así, ahora háblame cómo salir de esta depresión y de esta pérdida total de todo. Llegué a tener una lata de sopa de tomate en mi alacena. Otra vez. Otra vez, después de haber perdido aquel gran negocio.
Wow. Entonces, yo pienso que Dios sé que Él tiene un sentido del humor. Y ahí fue cuando me habló a través de Proverbios 6 y me dice, empieza a hacer la hormiga tu mejor amiga y mira cómo trabaja la hormiga. Y ahí sentí que algo me despertó, porque yo estaba en la cama acostada, sufriendo y quejándome de lo que había perdido. Y Él me estaba diciendo, borrón y cuenta nueva. Ahora vas a aprender de nuevo y vas a hacer de la hormiga. De la hormiga. Entonces fui a examinar la hormiga. Entonces aprendí que en el negocio uno de los errores que había cometido era que no había trabajado lo suficiente para poder recoger en el invierno del trabajo del verano. Tan importante. Para los días malos. Para los días malos. Entonces lo que llamamos un flujo de efectivo. Eso es sabiduría. Eso era la sabiduría y ahí es cuando Él empezó a trabajar en mí de la forma práctica y de la forma espiritual. Entonces ya entramos en una relación mucho más íntima Él y yo. Pero tú sabes lo que hacer. Tú sabes lo que hacer, pero en la practicalidad. Entonces, cuando aún en el día de hoy lo practico, estoy muy complaciente, muy tranquila, sentada. A lo mejor me acuesto en mi cama y digo, estoy bien. Inmediatamente algo en mí se dispara y pienso en la hormiga. Y digo, espérame, ¿cuánto más vas a dormir? ¿Cuántos breaks más a tomar? No te acomodes mucho. No me acomodé. Aprendí a no acomodarme. Y otra cosa que integré fue la tecnología, porque cuando yo empecé mi negocio fue hace 23 años. ¿Ok? Tú no tenías Instagram de la forma que lo tienes ahora. Tú no tenías estos medios. Entonces tuve que hacerme de la modernidad aún de gente joven dentro de mí, dentro de mi grupo, del negocio, para aprender cómo era que no quedarte estancada. Exacto. Entonces eso fue algo, todo lo que es tecnología tiene que ser constante y todo tiene que ser constante. Entonces hoy en día, así se hable del mismo tema, siempre hay algo nuevo en la compañía que traer. Siempre hay una idea nueva. Y el Espíritu Santo siempre te da esperanza y dirección para mejorar. Una de las cosas que me habías comentado era acerca de siempre incrementar el negocio, expandirlo, porque eso es importante, es no solamente no fracasar, tener éxito, sino expansión. Y pudiste expandir, yo sé que tienes varios negocios ahora, tienes una compañía de más de 35 empleados, pero hay personas que están viendo que tienen 100 empleados, pero siempre hay expansión, siempre hay crecimiento. ¿Qué ideas tú les puedes dar a las mujeres que están viendo, aunque sea un negocio pequeño, un negocio grande, cómo expandir? Una de las cosas, profeta, que yo aprendí es que yo no me preparé para la expansión en la primera oportunidad. Y hay que prepararse para expandir, porque cada vez que hay expansión hay dolor. Y hay más responsabilidad. Y hay más responsabilidad. Entonces, una de las cosas que yo diría es, prepárate para la expansión. ¿Cómo se prepara uno para la expansión? Una de las formas en la que yo personalmente me preparé, tal vez no aplica para cada persona, pero es saber exactamente los números que yo quiero lograr y escribir exactamente a dónde quiero llegar. Tener entonces la visión, dónde vas. Sí, por decir algo, si yo estoy proyectando financieramente $500,000 al año haciendo lo que yo ya sé hacer, yo necesito saber cómo yo voy a escalar ese negocio. ¿Y cómo se sabe? Tú haces el análisis y para eso tienes consejería, para eso tienes personas que te hacen consejería en el negocio. Por eso te dije, no trabajes solo, busca consejo, busca personas que saben de finanzas y de números y saber cómo vas a escalar en cada área y cuál va a ser el punto específico en el que te vas a expandir. Un ejemplo. Eso es importante. En este momento, para yo tener en mi negocio una entrada de $300,000 más, ya sé cuántos edificios tengo que obtener, cuánto tengo que cobrar, cuánto dinero me tienen que dejar de ganancia y en cuánto tiempo y en qué territorio lo voy a conseguir. Entonces, es una total estrategia de crecimiento. Y no solamente siguiendo haciendo lo mismo, pero yo he visto un error en muchas personas que tratan de expandir en otro negocio diferente al que están haciendo antes de verdaderamente tener una estructura buena en el que tienen. Entonces fracasan porque es algo completamente diferente. Ejemplo, están vendiendo helados y estaban haciendo, no sé, limpieza.
Entonces, expandir algunas veces en pequeñas avenidas, pero similares a lo que estás haciendo, Sí. ¿así se comienza? ¿O? Sí, es una buena forma de ponerlo. Por decir algo, una de las cosas que yo aprendí fue a que yo fuera indispensable para mis clientes. Me cansé de que Me gusta eso, esta ser no me indispensable. gusta, salgamos de esta persona, yo puedo conseguir a alguien mejor por menos dinero. Ujú. Y dije, ¿cómo cambio esto? Entonces, de la forma en que lo cambié fue haciéndome indispensable dentro de esa organización. Y empecé a mirar por problemas para solucionar. Está bueno. ¿Cómo soluciono problemas que otros no han llegado a solucionar? ¿Los puedo solucionar? Convertirse en una persona que resuelve problemas. Está bueno. Está bueno, pero tienes que saberlo solucionar. Sí. Entonces empecé a tomar pequeños problemas. Entraba a un edificio, entraba a una propiedad y decía, ¿qué problema hay aquí que la persona que está haciendo este trabajo no lo ha podido solucionar? Eso es una idea creativa. Exacto. Entonces iba a la persona y le decía, mira, aquí se limpia muy lindo, se trata de que se vea hermoso, pero nunca se va a ver tan lindo si este lugar no estuviera organizado. Exacto. Es difícil ver una gran limpieza comercial en este edificio de 5 pisos con multitenants con este desorden. La desorden era una manera de que una idea creativa Una idea creativa. para organizar. Exacto. Y eso fue algo que te ayudó a empezar ese proceso de expansión. Entonces, bueno, vamos a regresar a donde comenzamos. Comenzaste sin nada. Hay mujeres que nos están mirando que están sin nada Sí. en este momento. Pero obtuviste una promesa de una manera que no lo esperabas. Una promesa no de hombre, sino una promesa que está en la palabra de Dios. Ahí pusiste tu fe. Sí. De ahí pusiste acción a tu fe. Ahí te vestiste como lo que ibas a hacer, porque no lo eras en el No lo momento. era. Pusiste trabajo fuerte, duro a empezar lo que estabas haciendo, pero después aprendiste que tenías que tener una estructura ya establecida. Ahora, yo quiero que tú ores por estas mujeres que están viendo en este momento, están en diferentes etapas en sus negocios. A lo mejor no tienen un negocio, pero sus finanzas personales están un desastre. ¿Qué te pone Dios en tu corazón para decretar sobre ellas? La sabiduría, la estructura, las conexiones, porque olvídate que tuviste conexiones divinas, Sí. las semillas que deben de sembrar, la fe que deben de tener. Decreta sobre ellas porque vamos a activarlas. En todo esto que tú has testificado y Dios te ha llevado, tienes poder en tus palabras y yo quiero que lo desates sobre ellas. ¿Puedes hacerlo? ¿Cómo no? Mujer brillante, ahí donde me estás viendo, en este momento oro para que te veas como Dios te ve. Yo no me vi así, pero yo voy a orar por quien Dios creó en ti que tú eres. Hay dentro de ti una osadía y no importa la situación por la que estés pasando, yo vengo orando, decretando y estableciendo que lo que viniste a hacer aquí a esta tierra es un propósito divino. Y no importa las circunstancias, hoy se activa ese propósito divino. Señor. Este es el día de hoy en que la pobreza sale de tu casa, pero ante todo sale de tu mentalidad. Ese espíritu de pobreza, sí. ese espíritu de necesidad, de carencia, ahora mismo es roto en tu mente. Bien sea que hayas fracasado como me pasó a mí, bien seas que quieras empezar y estés intimidada, esa voz no es de Dios. La voz de Dios es a través de la palabra de Dios y dice sí y amén. La palabra tiene poder sobre ti y hoy yo vengo declarando esa misma palabra que fue dada a mí para que empieces tu empresa. Es bíblico que empieces tu empresa. La mujer en Proverbios dice que tiene el poder para crear empresa. No sea gran empresa o pequeña empresa, es una empresa la que Dios tiene para ti. Yo veo a una mujer ahora que ha perdido absolutamente todo. Es más, no tiene dinero cómo empezar esa empresa. Yo declaro en este momento
que van a venir personas y te van a ofrecer el dinero necesario sí, para empezar esa idea creativa. oportunidad. Esa oportunidad ahora mismo es desatada en los aires. Esa oportunidad para crear. Esa idea creativa empezó en tu mente, la puso Dios en tu vida. Ahora mismo yo declaro y decreto que esa oportunidad ahora es como un bombillo que se enciende y todo lo que necesitas para hacerlo ahora mismo se abre y toda cosa que te estaba trazando, mujer, ahora mismo es rota al sonido de nuestra voz en el nombre de Jesús. Sí, así es, Sandra. Y yo quiero orar por las personas que están sintonizadas en este momento, porque la oportunidad que tú estás hablando, hay una oportunidad que Dios proveyó por medio de Jesucristo. Y esa oportunidad es para ser salvos. Nosotros no podemos tener éxito afuera de Dios. Él es el dueño del oro y de la plata. Y si tratamos, vamos a ser autosuficientes y entonces tenemos el riesgo de fracasar. Y nosotros queremos que tengas éxito y lo tengas en abundancia. ¿Cómo se comienza una vida de éxito? ¿Cómo se comienza una vida de victoria? Con aquel que fue victorioso sobre la muerte, sobre todo espíritu de destrucción, todo espíritu de pobreza, ese se llama Jesucristo. Y yo quiero invitarte, esta es una oportunidad para ti, una puerta abierta a salvación. Si nunca has recibido a Jesús como tu Señor y Salvador, ora esta oración conmigo. Di conmigo, Padre Celestial, en este momento yo me arrepiento de toda barrera entre tú y yo que se llama pecado. Yo renuncio a todo pecado, me arrepiento. Sí, siento una mujer que está en una relación que no debe de estar. Arrepiéntete, pide fuerzas. En este momento me arrepiento de todo pecado y recibo el regalo de la vida eterna ofrecido por Jesús en la cruz. Murió por mí y resucitó victoriosamente. Así seré yo, victoriosa. Gracias, Padre, por ese regalo de vida eterna. Lo recibo, confieso a Jesús como Señor de mi vida. Él gobierna mis decisiones y gobierna mi vida. El día que yo muera, abriré mis ojos y estaré en tus brazos, Señor. Estaré en esos brazos amorosos por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque he recibido el regalo de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén.